Señal directa. Vamos ahora a la línea telefónica. Ya está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, doctor, y feliz año. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días, Belén, y a todo nuestro auditorio y radioescuchas del Sistema Universitario de Televisión, y a todos, por supuesto, Sonia, Belén y todo el equipo que hace posible este noticiero. Pues un muy feliz año. Ojalá vean realizados todas sus expectativas de vida y que ojalá pues sea un año pues menos con menos problemas en todos sentidos. Y para eso me da pie también para pasar al tema que quiero tratar, que es el de la violencia. Como todos sabemos, pues cada año y al terminar cada mes se hacen como un recuento, y bueno, normalmente el mes en el que estamos termina siendo el mes con el mayor número de asesinados, con el mayor número de vehículos robados. En otras palabras, siempre el último es el mes, y en este caso el año, con el mayor número de crímenes en todos sentidos. Y eso pues me dio una gran sorpresa, me tomó por sorpresa y con preocupación las declaraciones del gobernador Alfaro, que van prácticamente en el sentido contrario de los números y del mismo sentido común, y de lo que hemos venido diciendo ya desde hace muchísimo tiempo en este espacio del noticiario, que la violencia es un problema muy serio en el estado de Jalisco, que la violencia es un problema que ha tenido ya unas características que casi la llevan a ser un problema humanitario. Yo varias veces he planteado este problema como humanitario, en un rato repetiré por qué, y por eso me pareció que las declaraciones del gobernador fueron declaraciones como de alguien que no quiere tomar el asunto como en serio, como alguien que trata de minimizar este problema, que para mí es un problema central para la convivencia de los ciudadanos en el estado de Jalisco, y que lo manda al terreno de los asuntos que se tratan de una manera burocrática, normal, darle así como si realmente no estuviera pasando nada. Por eso estas declaraciones realmente me sorprendieron. Inclusive en estos momentos, debo confesarlo, todavía no sé cuáles son los elementos claves para analizar las declaraciones del gobernador. En otras palabras, por qué lo dijo, a dónde quiere llegar con ello. En breve, para quienes no escucharon estas declaraciones, el gobernador habló de que el número de feminicidios no va a la alza o no es tan grave, que no hay un clima de violencia también tan grave como se está diciendo, y sacó, por supuesto, la trilladísima frase, una frase que he escuchado desde hace muchísimos años, que, por cierto, ya había sido abandonada por autoridades federales y estatales desde hace mucho tiempo, que es el que los criminales se matan entre ellos, que es un asunto entre ellos. En el primer caso, pues obviamente, como todos supimos, las dos últimas semanas antes de que terminara el año, sobre todo una anterior, creció el número de feminicidios, es decir, 12 mujeres asesinadas en la última semana en el estado de Jalisco. Para el gobernador, que da un número, no me acuerdo qué número dio exactamente, él dijo 23, pero en realidad nada más 3 se está investigando como feminicidio. Es muy preocupante esto porque han sido años de trabajo de los grupos organizados de mujeres y de hombres que buscan pues darle visibilidad a estos asesinatos de odio hacia las mujeres. Algo que dice el gobernador es que de estos asesinatos muchas mujeres pues fue porque de muchas mujeres fue porque pertenecían al crimen organizado también, entonces los descarta como feminicidio. Quiere decir, aquella mujer que pertenezca al crimen organizado, que distribuya, que no sé, que tenga, haga labores de
de transporte, de droga, qué sé yo, y es asesinada por alguna deuda, por alguna venganza, etcétera, ya no es feminicidio, aunque en automático casi terminará de investigarse como feminicidio, porque se llevará al terreno de los asesinatos o de los crímenes entre ellos, o sea, de que se están matando entre ellos. Esto es muy grave porque, insisto, echa para atrás muchísimos de los avances en donde pues lo que está sucediendo con el odio hacia la mujer debe ser visibilizado. Este esquema cae en este esquema de minimizar los aspectos sobre las mujeres, por ejemplo, esta idea también de la exclusión a la inversa y ese tipo de cosas me da la impresión como que hay hombres que llegan a un momento de hartazgo y dicen, bueno, ya se ha hablado mucho de mujeres, vamos minimizando esto, no le demos el papel central que esto requiere. Y por eso se me hacen muy preocupantes y muy lamentables, sobre todo las declaraciones del gobernador, pues porque esto da pie a que en la misma fiscalía, en el momento en que se va a investigar un crimen hecho en una mujer, o sea, una mujer asesinada, pues inmediatamente se va a descartar el feminicidio si esta persona está ligada de alguna manera al narcotráfico. Y por supuesto los números del feminicidio en el estado de Jalisco van a disminuir y el gobernador en su primer informe va a decir, miren, eliminamos el feminicidio en el estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque los demás muertos pues son muertos comunes y corrientes como los otros, que además son muertos entre ellos. Esa es la enorme preocupación que me parece un grandísimo retroceso en las luchas por la visibilidad del odio en contra de las mujeres. La otra parte de la sorpresa o de mi sorpresa es que la manera de minimizar el clima de violencia, dijo, se ha hablado mucho de este clima de violencia, pues no es tan grave. Me da la impresión que el gobernador no conoce a las víctimas, no conoce o no sale mucho a la calle. Me da la impresión que si el gobernador hubiera salido hoy a las 5 o 6 de la mañana a tomar el camión acompañado por estos grupos de mujeres que salen a trabajar, que salen a la escuela y que tienen que atravesar grandes espacios desolados, que tienen que atravesar puentes, que tienen que subirse a un camión, en ese solo trayecto van a ser mujeres que son acosadas, que son violentadas, que son asaltadas todos los días y que a lo mejor es una cifra que no se registra porque casi ninguna de estas mujeres que sufre este tipo de ataques en el camino, en su trayecto, lo denuncia. Y estoy tocando nada más un solo caso, pero también hubo asesinatos, también hubo extorsiones, también hubo secuestros o intentos de secuestros. Lo hemos repetido muchísimas veces. El clima de la violencia está prácticamente al pisar la calle. Podría el gobernador venir a Lagos de Moreno y darse cuenta cómo en cada una de las colonias hay familiares, amigos, vecinos, primos, tíos, todo que lamenta la muerte de una persona cercana, lamenta la muerte de una persona conocida, la muerte violenta de una persona cercana, de una persona conocida. El clima de violencia está ahí. El clima de violencia es sumamente grave y yo creo que en términos de responsabilidad el gobierno de un estado debe partir de ahí, no intentar minimizar para, yo creo, en cierta medida, en un momento dado, intentar justificar el que este clima de violencia en su gobierno no vaya a cambiar o no vaya a disminuir. En este mismo espacio he citado muchísimas veces la frase atribuida a Stalin, pero que Albert Camus pone en su libro La peste, en donde dice palabras más, palabras menos, que un muerto es tragedia, porque se le ve el rostro, porque pertenece a una familia, y 100,000 muertos, que es un número, pues es una estadística. Yo creo que el gobernador no ve la tragedia, pero la estadística la trata de minimizar. 100,000 muertos
a él o el número de muertos que tenga el Estado, el número de muertos por semana, siempre le van a parecer pocos, porque me imagino que la idea es, no sé, no alarmar a la población, o que simple y sencillamente esto ya pase por un proceso de normalización. Y por último, que viene ligada a las dos anteriores, es se están matando entre ellos. Yo creo que esa es una frase que tiene varias connotaciones, pero la primera es simple y sencillamente el minimizar su responsabilidad o transferir su responsabilidad. Y me parece una de las frases más absurdas aplicadas a la lucha en contra de la gran cantidad de crímenes o de violencia que hay en nuestro Estado y en nuestro país. El Estado tiene la responsabilidad de garantizarle la paz a todos los ciudadanos y de intervenir ahí donde hay problemas que se les salen de las manos a los ciudadanos. Los ciudadanos los asesinos son ciudadanos también de alguna manera, o sea, viven entre nosotros, son nuestros vecinos, son nuestros primos, nuestros conocidos, también están cerca de nosotros, viven en nuestras calles, se transportan en los mismos camiones. No puedes decir que es entre ellos, a menos que defina quiénes son exactamente ellos. Si estos ellos pertenecen, no sé, a otra galaxia o de dónde vengan, entonces ya no se convierte tal vez en un problema nuestro. Pero mientras ellos sean parte de nuestra propia sociedad, el problema es nuestro y sobre todo también del Estado, porque el Estado no puede permitir que los ciudadanos arreglemos nuestros problemas como nosotros queramos. Quiere decir, si grupos de narcotraficantes se matan entre ellos por problemas de reacomodos, como dice el fiscal, por problemas de plaza, entonces demos paso a que cualquiera de nosotros, como simples ciudadanos, arreglemos nuestros problemas a golpes, rayándole el carro al vecino, pues en última instancia hasta matando al vecino porque me cobró la renta de más, o cualquier tipo de problema se convierte en un problema de nosotros, los ciudadanos, o de ellos. Con esto, obviamente, el gobernador quiere hacer a un lado su responsabilidad y no decir que este número de muertos de donde vengan, asesinatos por crimen organizados o por la disputa por un estacionamiento que sucede también, pues es incumbencia del Estado, porque el Estado tiene que estar ahí para tranquilizar la paz de los ciudadanos y por supuesto para ser el mediador entre todos los conflictos que surjan en la sociedad. Termino diciendo esto, obviamente desde mi punto de vista hay una crisis muy seria que tiende a ser casi una crisis humanitaria. Me refiero a ello porque si nosotros, independientemente de los números, lo hemos dicho muchas veces, si 100 son más o menos, o hay que llegar a 200 o a 300 y obviamente 199 son menos que 200, pero eso no es ninguna disminución real del número de asesinados. Es una crisis humanitaria por el dolor que esto provoca en la sociedad, por la intranquilidad que esto provoca en la sociedad, por la intranquilidad que se vive entre los ciudadanos. El gobernador tendría que conocer de cerca el dolor de las familias rotas, de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y de los hijos de estas víctimas que tienen muchas dificultades para ir a la escuela, que tienen muchas dificultades para conciliar el sueño, inclusive por la muerte violenta de alguno de sus padres. El dolor en la sociedad es un elemento importantísimo que debe ser considerado antes de decir que no es un problema serio. Insisto, creo que si el gobernador viera estos problemas desde el punto de vista de una crisis humanitaria seria en la sociedad de Jalisco, lo consideraría de otra manera. Ese es mi comentario para el día de hoy y a pesar de todo tenemos que ser optimistas para este año 2019 que inicia. Claro, doctor, se nos terminó el tiempo, no hay oportunidad de platicar más, pero desafortunadamente cuando vemos estas declaraciones lo que podemos esperar es que no haya una actuación de las autoridades para resolver este gravísimo problema. Muchas gracias y de nuevo feliz año. Al contrario, un gran abrazo, felicidades.